Vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor, amén. Capítulo 1 de Romanos. Yo le había prometido que hoy empezaríamos un estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos. Aclaro, porque hay gente nueva. Acá no dice católico apostólico romano o católico apostólico evangélico, no. Dice epístola del apóstol San Pablo a los romanos, ¿verdad? El gentilicio de los habitantes de Roma son los romanos. Entonces, a esas personas que estaban habitando en Roma, Pablo le escribe una carta. Y encontramos en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar esto que es uno de los fundamentos de nuestra fe, que es el tema de hoy. Es la primera parte, es duro el tema de hoy, la ira de Dios. Y empezamos a arrancar con eso, la ira de Dios, porque de eso habla el capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Como estaba diciendo, hermanos, hoy vamos a empezar este estudio. Y la carta a los romanos, la palabra del Señor, es uno de los libros y uno de los textos doctrinales fundamentales para el cristiano, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. En Romanos encontramos joyas maravillosas sobre las doctrinas que sostienen nuestra vida. Yo no soy creyente porque vengo a la iglesia, no, eso es parte de una práctica que el Señor mismo nos manda, ¿verdad? Yo soy salvo porque hay razones por las cuales yo soy salvo. Sí, no es que yo soy salvo porque alguien me dijo, no. La palabra del Señor considera punto por punto. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. Y como les dije, hermanos, el libro de Romanos es un pilar fundamental de la teología sistemática que estudiamos los hijos del Señor. Nos metemos en la palabra del Señor y ahí nos enseña Dios lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y en este libro en especial está hablando y detallando la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. ¿Cuántos son salvos en Cristo Jesús? Es fácil de responder esa pregunta. Ahora, la otra pregunta que sigue, que no le voy a pedir que me conteste, es: ¿por qué decís que sos salvo? ¿Por qué razón decís sí a esta pregunta? Entonces ahí es donde la palabra del Señor empieza, hermanos, a obrar en nosotros. Nosotros, si nos damos cuenta, en el versículo solamente, versículo 1 y capítulo 1 y versículo 17 de Romanos, encontramos, hermanos, la base en el cual Lutero se metió para crear una reforma, la famosa reforma protestante, porque él leyó la carta a los romanos y descubrió cosas maravillosas que hasta entonces se estaba omitiendo del pueblo, de la gente, del conocimiento que tenía que tener la gente en cuanto a las cosas del Señor. Y el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, es algo que vamos a ver hoy sobre la justicia. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? En el Evangelio es la buena noticia, es la palabra del Señor. Ahí se revela, dice la palabra del Señor, la justicia de Dios que se revela por fe. Yo creo, y al creer eso, yo tengo fe y aumenta mi fe. Por eso Pablo mismo a los romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. No es el oír música, no es el oír lo que dice en YouTube el predicador, no, el oír la palabra del Señor. Eso crea en nosotros fe, crea, ¿verdad? Cuando hay campañas proselitistas en nuestras ciudades del Paraguay, especialmente hablando de Ayolas, ¿qué es lo que más escuchamos por las calles, por los parlantes, hermano? De todo tipo de música que le cantan a los colorados, a los liberales y a otros partidos políticos, ¿verdad? Todo el día abrir la radio y está ahí en la música. El camión que pasó allá está con su parlante anunciando una propaganda sobre X cosa. Hermanos queridos, la palabra del Señor que fue tomada por Martín Lutero, él dijo que esta palabra era la verdad más transformadora del ser humano. Más transformadora del ser humano. Porque realmente la palabra de Dios transforma la vida del ser humano. Y todos los cristianos, hermanos, que están aquí, que están fuera, pueden encontrar en la carta a los romanos la razón y la obligación por lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Si nosotros no predicamos de Cristo, hermanos, es porque no le conocemos a Dios en cuanto a su carácter. Porque Dios tiene un carácter que nosotros debemos de conocer. Y cuando nosotros no estamos haciendo cosas para Él, que Él nos manda a hacer, entonces es porque no le estamos conociendo. O estamos entendiendo mal las cuestiones. Vamos a ver un poquito cuando se escribió esta carta, qué pasaba en Roma. ¿Cuál es el contexto histórico? Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo. Él escribe esta carta, esto que yo leí, durante su tercer viaje, porque él viajó por todo el Medio Oriente predicando la palabra del Señor. Inclusive él mismo declara en una parte: ya conozco todo este campo y quiero ir a España a verlos, porque había hermanos en España. Vamos a leer enseguida la palabra del Señor. ¿España, pastor? Sí. Y vamos a ver un poquito cosas de España también, para darnos cuenta del por qué hoy se llaman las cosas como se llaman en esta actualidad allá en Europa Occidental. Vamos a ver también. Durante su tercer viaje misionero, posiblemente Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto. Por medio de esta carta, Pablo presenta a la comunidad cristiana que estaba en Roma y le quita del tapete del anonimato, porque habían creyentes allí en Roma. Imagínense ustedes, estaba lejos de Israel, de todo ahí el mundo donde estuvo Cristo. Estaba lejos, pero él llegó hasta ese lugar. Y si ustedes se recuerdan, él fue preso en Roma. Allí le metieron preso a Pablo. Él vino, después le llevaron hasta Roma. Y dice la palabra del Señor que Pablo presenta a la comunidad cristiana y le expone su deseo. Imagínense, vamos a ver en Romanos 15, 23, 24. Él expone un deseo que tiene de visitar Roma y seguidamente continuar su misión hacia España. Romanos 15, 23, 24 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea que Roma, yo me voy a ir por ahí, me voy a ir junto a ustedes y de ahí voy a pasar a España. Pero primero voy a gozar con ustedes, voy a estar con ustedes un tiempo y después voy a ir. Nosotros sabemos que Pablo no llegó a España, pero hubieron hermanos que estuvieron allí. Entonces, mis queridos hermanos, que
Pablo tuvo un deseo de ir, pero como leemos en Hechos de los Apóstoles, si nosotros ojeamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9, de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo, hermanos, vamos a encontrar que él nunca llegó a esas tierras. No pudo. Estuvo en sus planes, pero no en los planes del Señor. Los planes del Señor, hermanos, a veces no se ajustan a los nuestros, porque Él es mucho más sabio que nosotros. Mucho más sabio que nosotros. Entonces, hermanos queridos, en el libro de los Hechos, hermanos, vemos que los planes de Dios para Pablo eran diferentes. Pablo fue a Roma, pero fue como prisionero. No fue como un turista, como para pasar hacia la península ibérica española, sino que se quedó preso en Roma. Él fue arrestado en Jerusalén debido a varias acusaciones que nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los líderes religiosos de aquel entonces le acusaron de muchas controversias a Pablo, y él fue llevado y fue juzgado allá en Roma. Entonces, hermano, en Roma el apóstol Pablo, atienda bien cómo Dios es maravilloso. En Roma, hermanos, Pablo permaneció como un preso, pero no como un preso común, sino que cuando él llegó le tomaron como prisionero, pero le dieron libertad para predicar la palabra. Qué tremendo es eso. Solamente Dios puede abrir. Le dieron libertad para predicar. Y cuando estaba en su celda, habían soldados que le custodiaban a él. La tradición y parte de la historia dice que tenían que cambiarle cada una hora el guardia, porque se convertían al Señor después de escucharle a Pablo en la prisión. Pablo es ese hombre que nos dice: gócense, no cesen de orar. Pablo es el que nos dice a usted que minuto a minuto tenemos que estar felices en el Señor. ¿Y sabe de dónde escribe esas palabras? De las profundidades frías de las cárceles. Nacieron en el corazón de un hombre, no que estaba viajando, sino que estaba prisionero. Y de ahí la palabra que nos alienta hoy. Entonces, Hechos capítulo 28, 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Qué tremendo es. Amén. No importa, hermano, cómo estés, en qué circunstancia estés, Dios siempre te va a honrar. Amén. ¿Cuántos creen esto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué era Roma, hermanos? ¿Por qué la palabra habla tanto de Roma? En aquel entonces, el contexto social, Roma era una ciudad muy importante. Era un centro del poder comercial y cultural. Roma en aquel entonces, bueno, era la capital del imperio. Porque si nosotros nos metemos en la historia, vamos a encontrar a los grandes poderes como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, los griegos y Roma. Roma fue el último hasta que vino Jesús. ¿Se acuerdan que a Jesús quisieron matarle? Porque Herodes, que era uno de los líderes romanos que estaba manejando en Jerusalén, le mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Eso ocurre bajo el gobierno romano. O sea que Roma era la capital del imperio, del poder en aquel entonces. Era una capital comercial y una capital donde tenía mucha cultura. Era un lugar súper importante. Y la comunidad cristiana de Roma vivía bajo el régimen del emperador Nerón. Nerón, a principio, hermanos, no era perseguidor de la iglesia cristiana, hasta que llegó a un punto en que, probablemente incitado por el mismo diablo, empezó a odiar a los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos. Y le persiguió hasta mandaba a matar a los cristianos. Se volvió totalmente en contra de nuestro Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, la palabra del Señor en Romanos nos enseña muchas cosas muy maravillosas. Y uno de los temas principales de la carta a los romanos es la justificación por la fe. Si nosotros vamos a estudiar eso, en primer lugar, tenemos que entender y preguntarnos: ¿por qué necesito yo ser justificado? ¿Por qué necesito ser justificado? Si se nos habla mucho de la justificación, ¿por qué razón? Miren lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Porque nos preguntamos esto
nosotros hoy tenemos que entender también que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice en Romanos 1, 18 al 23, porque la ira de Dios, el tema de hoy es la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Empezamos con este texto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el ser humano. Ese es lo que hizo el ser humano. Por eso, hermano, la ira de Dios está sobre el ser humano natural, común y corriente. Si nosotros que estamos aquí hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, la ira de Dios no permanece sobre nosotros, porque hemos sido justificados. Dios tiene, hermano, Dios tiene su ira para el mundo entero, porque dice la Biblia que el ser humano, aunque nadie haya predicado en algún lugar, ellos no tienen excusas para creer. ¿Por qué razón, hermano? Porque a Dios no se le ve, dice Pablo. Y todo lo que no se ve de Dios se puede ver ¿dónde? ¿En dónde? ¿En qué nos rodea a nosotros, hermano? La naturaleza. La naturaleza dice que las cosas invisibles de su poder, de su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. O sea que antes que los españoles vinieran a conquistar América, aquí habían residentes permanentes en este continente, ¿verdad? Que son nuestros antepasados. A ellos nadie ninguna vez le dictó a alguien religión, hasta que vinieron los españoles a imponer su cultura religiosa aquí en América. Porque todo lo que nosotros sabemos hoy, hermanos, es una cultura impuesta en América Latina. La moda es impuesta. En serio, ¿verdad? Tanta música que se nos impone aquí y nos arrasa a todos. Entonces, hermanos queridos, esas personas que estuvieron antes de la colonización, que hace más de 500 años, ¿en qué creían? ¿Qué enseñamos, profesor y profesora, en la escuela? ¿Qué creían? Tupán. ¿Es Tupán con nasal o Tupán nomás? Tupán. Ellos creían en Tupán. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestros antepasados que vivieron aquí, atienda bien, ellos no tenían iglesia, hermano. Ellos no tenían libros que leer. Ellos no tenían un cura o un pastor que les no había. Pero ellos sabían de que había un Dios por medio de las cosas que ellos veían. Si ellos mataban ahí un pájaro para comer, decían, no, alguien le hizo. Y ellos creían. Y probablemente tenían su estilo, su sistema de adoración a ese Dios. Entonces, cuando el ser humano hoy, el ser humano muy inteligente, porque demasiado inteligente es el hombre, en estos últimos 80 años, hermano, la tecnología avanzó tanto como nunca antes en los otros siglos pasados. Avanzó de golpe. ¿Por qué? Porque el ser humano es inteligente. Dios le dotó al ser humano de inteligencia. Y con tanta inteligencia, dice la Biblia, que el hombre se rebela contra Dios. Miren lo que dice: la ira de Dios se revela, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a hablar de este tiempo ahora, de la actualidad. Hermanos queridos, en este tiempo la gente es tan sensible, esta generación es tan sensible, que la verdad de Dios es ofensa para ellos. Es ofensa para ellos. Y esta parte que voy a decir probablemente me van a cortar de YouTube, que va a salir en YouTube, porque no se permite. Vos no podés hablarle a una persona que está desviada sexualmente. No podés hablarle porque te pueden mandar preso. No podés hablar. La Biblia habla de muchos estilos de vida que están distorsionados, hermano. Y la Biblia lo considera como pecado delante del Señor. Pero hoy el hombre defiende ese estilo de vida con injusticia, tratando de rechazar la verdad de Dios con la injusticia que está en su corazón. De eso habla la palabra del Señor. Si yo le preguntara esta noche a ustedes, hermanos, ¿cuántos valores ustedes saben todavía que existe en nuestra sociedad? Casi no hay valores, hermanos. ¿Sí? Entre los más grandes que somos, que estamos aquí, hay valores aún, porque nosotros sabemos cuáles son los valores. Pero ustedes hablan en la otra generación, y la otra generación, hermanos, ya no hay valores. Ya no hay, todo es relativo. La relatividad, el humanismo y el hedonismo vienen de la mano, como cordón de tres dobleces, hermanos, que ahora está fortaleciendo al ser humano. El relativismo, no, eso es tu verdad, te dice. Para mí no es mi verdad. Eso es tu cosa, para mí no. Entonces yo vivo la vida como yo quiero. No importa si va contra los principios de la palabra. Es por eso, hermanos, que los movimientos ideológicos que se han levantado en Europa, ya el feminismo del año del siglo XVII, 1700, empezó el feminismo, primera ola, segunda ola, y esta ola que está hasta ahora, hermano, ha creado mucho problema. Y el único obstáculo que ellos le falta vencer ahora, que quieren vencer, es la iglesia cristiana. Es la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana tiene los principios de nuestro Dios Todopoderoso. Miles y miles de años se ha predicado la palabra del Señor. Los principios, los códigos de convivencia buena está aquí en la palabra del Señor. Dios lo ha trazado. Y aunque el hombre en su mente diga, ya no sirve la Biblia, vamos a crear otra Biblia, el Señor grita desde el cielo y dice, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero mi palabra nunca pasará. Esa palabra sostenemos nosotros en nuestras manos y en nuestros corazones. Y es esa palabra que el ser humano, con su injusticia, quiere rebatir y quiere tirar por el suelo. Pero, hermanos, la ira de Dios está allí. Qué tremendo. Uno de los grandes predicadores del siglo XIX, del tema de sus mensajes era: qué terrible es caer en manos de un Dios enojado. Porque Dios estaba enojado contra el pecado. Ya se predicaba así en los años de 1800. E imagínense hoy. Entonces, mis queridos hermanos, lo que estamos hablando de la ira de Dios es grave. Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Vuelvo a repetir, de los hombres que detienen. Yo quiero que entendamos, hermanos, a través de este estudio, que para nosotros el habernos entregado el corazón a Cristo no es que lo hacemos por hobby, sino que debemos de entender que hay una ira de Dios. Te pueden enseñar por ahí, no, eso es mentira. ¿Cómo un Dios de amor va a ser un Dios de ira? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Los seres humanos tenemos carácter también. Cuando le decís a tu hijo, si vos volvés a hacer eso, yo te voy a castigar. Y si tu hijo hace, y si vos tenés carácter y sos firme, le vas a castigar a tu hijo la vez que haga. ¿Sí? Si no que tenés carácter, le vas a decir, a la próxima, y te va a hacer 5 veces, que hace otra vez y te voy a castigar. No tenés carácter. Pero Dios tiene un carácter santo. Él es amor, pero Él también es justicia.
Y de esa justicia, hermanos, nosotros no queremos escuchar. Nosotros queremos solamente ver, hermanos, que el amor de Dios cayó sobre mí. Y si el amor de Dios sigue sobre mí, yo voy a seguir con mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque me conviene. Yo voy a adorarle a Dios, pero mañana voy a ir a pecar. Yo voy a servirle a Dios hoy domingo o mañana domingo, y el lunes y martes voy a ir a hacer lo que yo quiero. Ese es el hombre, ese es el ser humano. Ese no conoce a Dios. Yo recuerdo, hermanos, yo crecí bajo, y muchos de los que estamos aquí crecimos bajo el régimen dictatorial del presidente de la República, el general Alfredo Stroessner. Y en ese tiempo, hermanos, yo recuerdo que no habían muchos ladrones. No habían ladrones, hermanos, casi. Raras veces. El tiempo que nosotros vinimos desde Pedro Juan Caballero y nos mudamos ahí detrás del Shopping del Sol, era nuestro primer barrio. Casi no había mucha población en ese lugar. Y un día, después de 2 años de haber llegado, mi papá tenía una bicicleta llamada marca Hércules en aquel entonces, Hércules. Y un día no amaneció en casa. Nuestra casa tenía solamente alambre. No había control remoto, nada de eso. No había ni tranca. Era el portón así de alambre y ponés por el poste el palo y robaron la moto. Fue un suceso en toda Asunción. Se robó la moto de la familia, la bicicleta de la familia Quiñones. Hoy el robo es el pan de cada día. Todos los días. Ya es común. ¿Por qué antes no había tanto? Porque se castigaba. Si nosotros nos vamos al oriente, vamos a encontrar que creo que es Corea del Norte, uno de los países asiáticos, que al que toca cosa ajena se le corta el dedo, la mano. Entonces, ¿quién quiere robar? Nadie. ¿Por qué? Porque conocen las leyes. Hermanos, la gente no conoce a Dios en su carácter, por eso sigue haciendo lo que hace, porque no conoce. Si tan solamente pudiéramos conocer una parte del carácter y de la santidad de Dios, viviríamos como Él nos manda en su palabra. Qué tremendo, hermanos. Por eso a veces el estudio tiene poca gente. Por eso en el estudio hay poca gente, porque hablamos de la realidad de Dios. Hablamos del carácter de Dios. Y voy a ser un poco grosero. Si seguís como estás viviendo y no cambiás para bien, te vas a encontrar con Dios y con su ira. Esa es la realidad, porque Dios prometió, gracias hermano, castigar el pecado, y Él lo va a hacer. Él no va a decir, no, la próxima vuelve a aceite. No, Él la primera vez ya está, porque está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Salmo 7:11, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Qué tremendo es eso. Reconocer que Dios solamente es amor es un error muy grande, iglesia. Muy grande. Dios tiene su amor y te da todo su amor, pero el amor y la justicia van atados de la manito. De la manito. El amor y la justicia. Si vos crees solamente en el amor de Dios, entonces tenés una visión incompleta de lo que es Dios, porque Dios es justo. Amén. ¿Se está entendiendo el estudio, hermano? Sí, gloria al Señor. Su amor nos ofrece la gracia y la salvación que hoy tenemos, pero su justicia exige una respuesta ante el pecado. Sí. Es tan justo Dios que tuvo que enviar a su único hijo por vos y por mí. Él podía haber otros métodos, pero no. Esa necesidad universal, hermanos, del ser humano fue suplida por el Señor Jesucristo, el Hijo, el único Hijo del Señor, del Dios Todopoderoso.
¿Qué pasó cuando Cristo vino a morir por vos? Atendé bien, porque aquí está la respuesta probablemente que está buscando del por qué soy salvo. Porque vos estabas bajo la ira de Dios, pero cuando supiste de que Jesús puede salvarte y vos aceptaste en tu vida eso, la ira de Dios para vos ya fue sobre su Hijo Jesucristo. Porque por fe aceptaste. Y está la palabra del Señor que se revela por fe y para fe. Entonces le aceptaste a Cristo y tuviste salvación. Dijiste sí, eso es lo que decimos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que esa ira que estaba sobre vos al vivir solo sin Dios, automáticamente ya se computa como es el que fue sobre Cristo, y vos tenés la salvación de tu alma y de tu vida. Eso es lo que pasa, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, la ira de Dios no es un simple enojo de Dios o una actitud caprichosa que Dios dice yo voy a traer. No. Sino que eso es una expresión de la santidad de Dios. Así Él se expresa como un Dios. Porque si no, hermano, ¿en quién íbamos a creer nosotros? Si nuestro Dios a veces es Dios y a veces no es Dios, ¿de qué nos sirve estar adorándole a Él? Yo adoro a un Dios justo, y Él no cambia. Él es inmutable, Él permanece siempre. Así que la expresión de su justicia y su santidad frente al pecado y la maldad refleja su compromiso de echar su ira sobre aquellos que rechazan totalmente el camino de la salvación. Amén. Por eso decimos que no quiere entregarse a Cristo, entonces la ira de Dios está sobre él. Si esa persona llega a fallecer sin tener a Cristo, hermanos, la ira de Dios cae sobre esa persona, porque no fue justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de que la ira de Dios ya cayó sobre parte de la humanidad. Y vamos a ver para eso en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y nosotros en la Biblia podemos notar, hermanos, que en el tiempo pasado nuestro Dios manifestando su ira contra la humanidad por causa de lo que nosotros hoy llamamos el pecado. En capítulo 3, versículo 22 al 24 de Génesis encontramos la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Dios le dijo a ellos: esto y esto van a hacer. Cuidado, no hagan esto, porque si hacen eso, ustedes van a morir. Pero vino el diablo y les habló a ellos diciéndole totalmente lo contrario. Hasta hoy el diablo viene a decir eso. Te habla y te dice: no, eso no es cierto, ya no sirve. Y ellos cometieron el pecado y la ira de Dios cayó sobre ellos. Ahora, ¿cómo se manifestó la ira de Dios sobre Adán y Eva? Dios le tuvo que expulsar a ellos del Edén. Y tuvo que poner ángeles con espadas ardientes allí para que ellos no entraran de vuelta, porque ahí había una planta, el árbol de la vida, que si ellos tocaban ese como tocaron el otro, entonces ellos no iban a tener oportunidad ni de arrepentirse, sino que iban a permanecer eternamente bajo la maldición del pecado. Yo les voy a leer enseguida ese texto. Entonces Dios le sacó a ellos del Edén, dice la palabra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No quería que toquen. Segunda ira de Dios, vemos en Génesis capítulo 6, 11 al 13, en donde habla, hermanos, del diluvio. ¿Quién fue el que predicó ahí, el que hizo ese barco tan grande? Noé. Y Noé les gritó a ellos: va a venir un diluvio, arrepiente. Y la gente se reía. ¿Cómo hoy, hermano? ¿Cómo hoy? Están todos locos estos que están haciendo el barco, hasta que vino la ira de Dios. Y solamente él y su familia se salvaron. Y todos murieron. Otra ira del Señor vino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan la historia de Lot? Cayó fuego y azufre. La ira del Señor. Encontramos en la palabra del Señor, hermano, eso, de que hay antecedentes de que Dios se manifestó con ira. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que atender qué decisiones tomamos con referencia a nuestro Dios. Cuando se nos predica la palabra,
El evangelio es la palabra, es la buena noticia, no es la religión. El evangelio es la palabra. Cuando se te predica, agarrar la palabra para vos, meter en tu corazón a Cristo y vivir para Él. De eso se trata. No es de vivir la religión del pastor o del cura o de aquel monje. No, se trata de vivir para Dios. De eso se trata. Vivir la vida que Dios quiere. Génesis capítulo 19-24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice. Esto vino del cielo. La ira vino desde el cielo. La Biblia también nos enseña que en el futuro la ira de Dios será derramada sobre toda la humanidad que no creyó en el evangelio. Y esta parte nos toca a nosotros. Acá ya está contextualizado, está en nuestro contexto actual. Escuche bien. Cuando la iglesia del Señor, cuando esta iglesia y todas las iglesias que le adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores sea quitada de la tierra, la ira de Dios va a caer sobre la humanidad. La ira de Dios va a caer. Es por eso importante que nosotros hoy le aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Porque cuando Jesús venga, que va a ser dentro de poco, hermanos, Él va a llevar a su iglesia. ¿Y quiénes son los que van a ir ahí? Los que fueron justificados, los que no tienen encima la ira del Señor, porque la ira se va a derramar. Me puede decir esta noche: pastor, pero eso es una fábula. Seguí creyendo en tu fábula. Tarde o temprano, si crees así, te vas a quemar en el infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay otra realidad, hermano. No le vamos a poner azúcar a lo que vamos a decir aquí, sino que lo vamos a decir directo, porque la Biblia manda eso. Entonces, mis queridos hermanos, cuando la iglesia sea quitada de este lugar, va a empezar un periodo de 7 años de tiempo. 3 años y medio va a ser una tribulación, y 3 años y medio restante va a ser una gran tribulación. Y cuando eso ocurra aquí en la tierra, la iglesia va a estar con el Señor. Vos y yo, ¿cuántos van a estar con el Señor en ese momento? Hay unos cuantos, hermano. Hay unos cuantos. Todos vamos a estar con el Señor. Y aquí en la tierra va a suceder calamidades. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, así como Él prometió y como su palabra nos enseña, eso es lo que va a ocurrir. Dice en Marcos capítulo 13-19, escuchen bien: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. En Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, las 7 plagas últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 19:11-15 dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como el llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese ejército vestido de blanco que viene sobre caballo, esa es la iglesia de Cristo, hermano, que va a venir con él después de los 7 años. Esa es la iglesia de Cristo, que va a ser librada de la ira del Señor. La ira de Dios, hermanos, se va a consumar en aquel gran trono blanco del cual nos habla también el libro de Apocalipsis, que va a haber un trono enorme, un trono blanco, en donde van a ser llamados todos los muertos, los que murieron, hermanos, desde antes, los que se ahogaron, todos van a estar delante del Señor. Usted me va a decir: pero pastor, ¿y cómo si ya le comieron todos los gusanos? Porque eso es lo que te dice la lógica. Pero voy a contrarrestar tu lógica con la palabra del Señor. ¿Acaso Dios del polvo de la tierra no hizo al hombre? ¿Y acaso no es para Dios basta un pack y que todo el mundo tenga cuerpo y se levante de la tumba para presentarse en el gran trono blanco ante Él? Y ahí van a estar, y el Señor va a llamar lista, y el que no fue escrito en el libro de la vida será echado en el horno de fuego. Es la muerte segunda.
¿Eso inventó el pastor Quiñones o dónde está? Está en la palabra del Señor. Yo a veces no quiero ni predicar porque hasta miedo me da, hermano. Yo digo, ¿será como yo en qué condición voy a estar ahí? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Hacia el descanso o hacia el fuego? A veces nos hace dudar, ¿verdad? Pero hermanos, a veces es difícil predicar, pero tenemos que hacerlo, porque el estudio Romanos capítulo 1 recién estamos. Apenas hasta el 18 nos fuimos y ya estamos medio tembladitos así. Yo no voy a venir más mañana porque me hace tener miedo. No vaya a tener miedo. Si Dios está contigo, no vaya a tener miedo. Vas a estar con el Señor. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, la ira de Dios no es para vos, es para el impío, para el que rechaza, para el que no quiere. Así que esta noche hay oportunidad de asegurar tu vida. Vi un trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos aquí está anotado. Amén, iglesia. Amén. Bendita, decimos amén. Está escrito las cosas que vos haces. Por eso la Biblia dice que Dios es celoso de buena obra. Y eso va a ocurrir. Y dice: vi a los muertos grandes y pequeños, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué tremendo es esto. Ese día de este juicio, ahí no va a ser un juicio, hermano, para premiación. No, es un juicio en donde los que están con Dios van a pasar a un descanso eterno, y los que no, los que resucitaron y rechazaron de todos los tiempos, van a ir al fuego eterno. Es la muerte segunda. Eso nos enseña la palabra del Señor. Si hoy termina este estudio aquí y continuáramos el próximo sábado, pregunto, ¿cuántos vendrían el próximo sábado? Me suponía la mitad. Debemos de conocerle a Dios, hermano. Debemos de conocerle a Dios. Algunos te van a decir: sí, Dios fue el primer político. Sí, tal vez sí, pero fue un político veraz. No fue mentiroso nunca, porque todo lo que dice en su palabra Él lo cumple, lo va a cumplir. En el futuro cercano será dictada la palabra del Señor, y lo que nos va a juzgar a nosotros es la palabra del Señor, y va a juzgar nuestras obras. Qué tremendo. Esta noche, hermanos, yo te invito a que por un instante reflexiones. Ahora quiero dirigirte en tu reflexión y en la decisión que puedas tomar. Que la decisión que tomes hoy no esté basada ni esté impulsada por miedo a el fuego, no, sino que sea impulsada por el amor de Dios. Dios te ama y Él te da esta oportunidad. Él te da la oportunidad que arregles tu vida delante de Él, porque quiere que estés con Él. Él no quiere que te vayas, Él quiere que estés con Él. Ese es el amor de Dios, y Él te da la oportunidad. Ahora, como Él te dio libre albedrío, la libertad de escoger el bien o el mal, entonces Él respeta tu decisión. Y Él dice: yo espero que vos decidas. Yo te presento aquí la vida y aquí la muerte. ¿Qué escoges? Y esa es la encrucijada de esta noche. Vos estás hoy delante de la vida y delante de la muerte, delante de la justicia de Dios y delante de la ira de Dios. ¿Qué escoges esta noche? Inclina tu cabeza, por favor.
Gloria a Dios. Hoy es noche de decisión. Y es noche de una decisión muy, pero muy importante, en el cual tenés que estar tomando una decisión. Escuché la palabra, estoy delante de la palabra, y la palabra no te da la oportunidad de estar en el medio. O es a la izquierda o es a la derecha, o es en la vida o es en la muerte. Y Dios te ofrece hoy la vida. Quiero que en tu corazón hoy reflexiones y digas al Señor, vos mismo desde tu corazón, del silencio y de tu corazón, le digas al Señor: Señor, yo me arrepiento de no haberte conocido ya hace muchos años atrás. Yo quiero entregarte hoy mi vida, porque me doy cuenta que necesito de ti. Necesito tu perdón. Necesito sentir tu amor, porque eso me va a dar vida. Declárale así al Señor. No importa qué apellidos tengas, no importa qué posición o estatus social tengas o vivas. Lo importante es que hoy pienses como un ser humano que está bajo la ira de Dios, y que digas: yo quiero salir de allí, Señor. Y el Señor te da esa oportunidad. Habla con Dios por un instante.